Tengan muy buenas tardes. Bienvenidos entonces a esta presentación que vamos a hablar justamente sobre el tema número 5 de el módulo 4 de desarrollo para emprendedores. Vamos a estar hablando justamente de las obligaciones de la empresa con terceros. Ya tenemos por lo menos una idea ya general de la empresa. De hecho, en los lineamientos 5.1 y 5.2 ya están determinados justamente de qué se trata esta presentación que vamos a estar realizando a continuación. Ahora, en esta parte vamos a estar hablando justamente de la obligación, de lo que podemos mencionar aquí, la obligación a la empresa a terceros. Ha sido un análisis operativo y financiero bastante breve con una pequeña empresa con un capital de aproximadamente 1 millón de bolívares y la facturación mensual de 40.000 bolívares. La empresa se llama Ingeniería de Servicios 2024 Consultores. En los aspectos 5.1 y 5.2 se encuentran. Entonces, comenzando en este punto, analizamos. En este caso, vamos a estar analizando lo siguiente. El perfil operativo. En este caso vamos a estar hablando de que la empresa tiene aproximadamente un capital pagado de 1 millón de bolívares, la facturación mensual de 40.000 y lo que se conoce como ingresos mensuales, anuales, perdón, está en 48, en 480.000 bolívares. ¿Por qué llegamos a este indicativo? Bueno, porque justamente se trata de agarrar los 40.000 que se supone la facturación mensual y se multiplica por 12. Tenemos entonces en caso que los datos corporativos de la empresa, tenemos la razón social, tenemos un capital social pagado de 1 millón y tenemos la sede operativa en el municipio de Linares, Alcántara de Aragua. Entonces tenemos que es una clasificación, una pequeña empresa de consultoría. Vamos entonces a hablar justamente de la estimación de obligaciones y tributarias, lo que se conoce como el IVA. En este caso vamos a estar hablando de que el débito fiscal tiene que ver justamente sobre la venta sobre servicios, que es el impuesto al valor agregado. De 40.000 al mes tendríamos entonces un débito fiscal de aproximadamente 640.000. El crédito fiscal estimado, que también es de un 16%, también tendríamos aproximadamente sobre la compra estimada en bolívares por cada mes, que sería justamente, tenemos el crédito fiscal que sería aproximadamente unos 2.400 bolívares. Y tenemos el pago del IVA mensual, que en este caso estaríamos hablando de que sería el pago neto, sería el débito fiscal menos el crédito fiscal. Y tendremos justamente lo que vamos a pagar el pago neto de IVA mensual, que sería 40.000 al mes. La declaración se realiza mediante la Providencia 0071 con periodicidad mensual o quincenal según el régimen de contribuyente ante el CENIA. Entonces, entendemos que el impuesto de valor agregado es la primera obligación tributaria que debemos cumplir con la empresa. Por eso es que justamente lo tenemos en este aspecto. La patente municipal y el impuesto sobre la renta. Tenemos entonces que la patente municipal de esta empresa, eh, según la alcaldía del municipio Francisco Linares Alcántara, sería aproximadamente entre 1.5% al 2% sobre la base imponible mensual de todo lo que tiene que ver con la alícuota, según esta ley orgánica. El impuesto local estimado sería 600 entre 800 bolívares al mes. La declaración se realiza mensualmente del aporte tributario municipal y tomando en consideración de que existe un riesgo de incumplimiento. Si existe el riesgo de incumplimiento, bueno, puede generar recargos de mora y suspensión de la licencia comercial. También tenemos el caso del impuesto sobre la renta, que en este caso sería CENIAT. El impuesto sobre la renta se calcula sobre los ingresos anuales brutos, que serían 480.000 bolívares anual, y se estima una renta neta del 40%, ingresos menos costos y gastos estimados del 60%. La renta neta estimada sería 192.000 bolívares. El SR estimado anual por tarifa sería 28.000. Se declara mediante el formulario DPJ 26 del primer trimestre de año de cada mes. El riesgo es alto de que si no se puede cumplir, bueno, puede acarrear sanciones. Obligaciones laborales y nómina y ley orgánica del trabajo y trabajadoras. En este caso, un equipo conformado por 3 instructores y un asistente administrativo, la empresa puede manejar una nómina estimada a aproximadamente 12.000 al mes. La ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras establece obligaciones precisas que deben cumplirse para garantizar los derechos laborales de cada persona. Se tatique socialista, bueno, en este momento, en este preciso momento, todavía no se ha movido, sigue estipulando en un 40.000, está indexado o anclado al precio del dólar, está ahorita en 40.000, perdón, está en $40 mensual. Se calcula en base a tasa del Banco Central de Venezuela. Y el beneficio alimentario es obligatorio y tiene que ser mensual para todos los trabajadores, indexado al salario mínimo.
tal como lo establece el Ejecutivo Nacional. Tenemos las utilidades, que es participación de los trabajadores en los beneficios anuales de las empresas, equivalente a un mínimo de 15 días de salario según la Ley Orgánica del Trabajo. Y tenemos vacaciones y fideicomiso, que serían las vacaciones anuales remuneradas y depósito mensual del fideicomiso de prestaciones sociales según la Ley Orgánica para el Trabajo 141 en la entidad financiera autorizada. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en una demanda ante la Inspectoría de Trabajo y el pago de indemnizaciones de intereses moratorios calculados según el salario integral del trabajador. Ahora tenemos las contribuciones para fiscales mensuales. Bueno, en este caso se incluye impuestos sobre la renta, Instituto Venezolano de Seguros Sociales, tenemos el Banavit y tenemos el INSE. En este caso el aporte patronal generalmente va desde el 9% al 11% sobre el salario integral. Para esta nómina aproximadamente serían 1.200 bolívares al mes. Se debe cargar oportunamente en el sistema TIUNA del impuesto del Instituto Venezolano de Seguros Sociales para evitar bloqueo de solvencia. Y tenemos el caso del Banaví, lo que se conoce anteriormente como ley orgánica. El Banaví se conocía anteriormente como ley de hábitat, donde uno podía conseguir comprar una casa, ¿no? El aporte patronal de 2% sobre la nómina sería 240 bolívares al mes, más el 1% retenido del trabajador. Ambos montos deben depositarse mensualmente en el sistema FAO para mantener la solvencia habitacional. Y tenemos el caso del INSE, que el aporte patronal es del 2% sobre la nómina, 240 al mes, dado que la empresa tiene actividad docente de formación técnica, puede aplicar exoneraciones parciales según la ley especial del INSE. En este caso tenemos que, sumando todo esto, tenemos que las contribuciones para fiscales serían 1.680.000 bolívares según de acuerdo a lo estipulado, mensuales. Ahora, con respecto a la Loxima y SACEL, lo que se conoce como la salud y seguridad laboral, tenemos que en este caso tenemos comité de salud, tenemos ley orgánica de la prevención, tenemos para ingeniería de servicios, esto puede aplicar directamente en laboratorios de PLC, en laboratorios de CNC, trabajo en equipo, obligaciones específicas como registro de delegado de prevención, elaboración de programas de seguridad y salud laboral, investigación y registro de accidentes, capacitación anual en primeros auxilios y prevención de riesgo, entrega de equipos de protección personal y certificados. Y el incumplimiento ante la Loxima puede generar multas elevadas calculadas en petro. Obligaciones mercantiles y de gobierno corporativo. Tenemos entonces, según el Código de Comercio de Venezuela, el artículo número 32, 201 y 206, establece obligaciones formales de toda compañía anónima que debe cumplir para mantener la personería jurídica y validez de los actos monetarios frente a terceros. Tenemos teneduría de libros mercantiles, libros de mayor. En este caso, según el artículo 260 del Código de Comercio, exige una conservación de 10 años. Reserva legal ordinaria, que sería aproximadamente 5% de utilidades netas anuales, para alcanzar el 10% del capital social con un capital de 1 millón, la meta sería 100.000. Estimado anual de 5.000 por año según las utilidades proyectadas. Y tenemos la asamblea de accionistas, que sería la celebración de asamblea ordinaria dentro de los 90 días posteriores al cierre fiscal, para aprobación del balance presentado ante la Junta Directiva, y debe levantarse acta formal e inscribirse en el registro mercantil. Matriz de riesgo, aquí podemos ver la matriz de riesgos legales y de flujo fiscal consolidado. Tenemos el impuesto sobre la renta, tenemos la patente municipal, tenemos el IVA, tenemos los parafiscales, tenemos el mercantil, y que usa con la estrategia de mitigación. Esto es lo que se conoce como la matriz de riesgo que nosotros debemos manejar dentro de la empresa. Por último, podemos decir que para ingeniería de servicios, un pyme con un capital de 1 millón de ventas, una venta aproximadamente de 40.000 al mes, el cumplimiento tributario y parafiscal representa aproximadamente entre el 12 y el 15% del flujo operativo mensual, siendo la clave para operar con total solvencia legal y competitividad industrial en el mercado venezolano. Sustento legal aplicado sería el Código Orgánico Tributario. Tenemos la Ley Orgánica del Trabajo del Poder Público Municipal, la Ley Orgánica del Trabajo y la Loxima, y el Código de Comercio de Venezuela. Por su atención, muchas gracias.